Listo. Listo, yo estoy al lado. ¿Ya estamos en el? ¿Cómo es? ¿Sí? Puede pasar que nadie pregunte nada, entonces nos Yo quedamos aquí no, esperando. yo le voy preguntando mientras tanto. Ah, Sí, por favor, por favor. sí, ya llevamos 21 segundos. Listo, senadora. Buenos días, bienvenida a Vanguardia Liberal y cuéntenos cuál es su plan B para el referendo. El referendo de los colombianos, el de la prisión perpetua, porque a veces se confunde. Este referendo no es de Gilma Jiménez, es de 150.000 santanderianos que enviaron sus firmas. Es de 2 millones de colombianos que las enviaron de todos los rincones de Colombia. La ley 134 de 1994, la ley de mecanismos de participación, establece que cuando un referendo de iniciativa popular es hundido en una corporación pública, en este caso el Congreso, los promotores pueden acudir a convocarlo de manera directa, recogiendo el 10% en firmas del total del censo electoral. Es una figura completamente nueva. Ley 134, artículo 32. Para los juristas, los que dicen que eso no es cierto, que estoy interpretando mal. Esa ley no hay nada que interpretarle. Tiene fallo, sentencia de constitucionalidad ese artículo, sentencia 180, 1994. Y tiene un concepto del Consejo de Estado, que para la época el Ministerio del Interior seguramente estaban pensando hacer un referendo o algo así, y contestó el Consejo de Estado. Nosotros tenemos 1.800.000 firmas avaladas, de las más de 2 millones que llevamos, de las cuales 150.000, repito, son de santanderianos, bumangueses, Florida Blanca, todos los municipios del departamento, nos avalaron 1.800.000. Si el censo electoral fuera de 30 millones de personas, creo que bajó un poco más, debemos llevar 3 millones de firmas. Como tenemos 1.800.000, deberíamos llevar 1.200.000, 1.500.000 más. Ya le radicamos al señor registrador nacional un oficio, el mismo día que la Cámara hundió el referendo, le radicamos un oficio diciéndole, bueno, registrador, díganos cuántas firmas más y cuánto tiempo tenemos para recogerlas para que haya una convocatoria directa. El referendo de los colombianos, el referendo de la prisión perpetua, salió del Congreso y ahora está bajo control única y exclusivamente del pueblo colombiano. ¿Cuántos senadores santanderianos apoyaron la iniciativa? Uno, Honorio Gálvez, y tengo la obligación de informarle a la comunidad santanderiana. Él votó positivamente y yo le agradezco infinitamente ese voto en el Senado, porque pues allá cuando pasó, recordemos que tuvimos un momento como de esperanza cuando pasó en el Senado raspandito, pasó raspandito por personas como el senador Honorio, que lo votó positivamente, el resto no estaban en el recinto, lo votaron negativamente, yo ni siquiera me acuerdo. Yo quiero es hablar de los que lo votaron a favor y agradecerle al senador ese detalle. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué cree que no pasó el referendo en el Congreso? En la Cámara. En la Cámara, perdón. Yo creo que hay mucho susto. A mí me llama mucho la atención. Yo pensé que este trámite iba a ser mucho más fácil. Este es un tema de 4 años, de debate. Vanguardia Liberal ha escrito editoriales desde la prisión perpetua, no nos gusta, y eso es legítimo. La gente puede estar o no de acuerdo con la prisión perpetua, pero lo que no se puede impedir es el derecho que tenemos los colombianos a convocar un referendo. Yo creo que hay temor al referendo en sí mismo, a que prospere en Colombia una figura que además es un derecho que tenemos los colombianos. Aquí hay 2 asuntos alrededor de este proceso de mucha trascendencia para la sociedad colombiana. La primera, sin lugar a dudas, los niños y sus derechos. Y la segunda, el derecho fundamental que tenemos los colombianos a modificar su constitución. Yo creo que básicamente eso es lo que tiene asustada a muchas personas. Ya tiene una pregunta, senadora.
Gilma, ¿por qué cree usted que...? Me pregunta Bumangués 211. Gilma, ¿por qué cree usted que la violación a menores de edad es peor que delitos atroces como el asesinato o un secuestro? No, yo no creo eso, Bumangués. Los 4 delitos que vamos a castigar son homicidio, violencia sexual, maltrato severo y secuestro cometido contra menor de 14 años. Todos esos delitos, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, son crímenes atroces cuando se cometen contra cualquier ser humano. ¿Cómo los denominamos cuando se cometen contra niños indefensos? Los niños y las niñas en Colombia son el grupo poblacional al que dolorosa y vergonzosamente más se le violan los derechos en Colombia. ¿No cree usted que tendría más mérito que los secuestradores o los asesinos tengan prisión perpetua? Vuelvo y le reitero, asesino de niño, secuestrador de niño, violador de niño, prisión perpetua. La excepción es, la excepción que queremos hacer, la prisión perpetua va a seguir prohibida en Colombia, con excepción que se cometan estos delitos contra los niños. La misma fiscal ha señalado que en Colombia hay 60 años y que eso es prácticamente una prisión perpetua. Pues a un asesino y un secuestrador lo que hay es que darle 60 años. Cuando se metió con un niño hay que darle prisión perpetua. ¿Qué conoce, le preguntan de los casos de San Vicente de Chucurí y el reciente el Barrio El Sol en Bucaramanga? No, el de San Vicente de Chucurí, mire, a mí me tiene, yo llevo muchos años acumulando, este país no se alcanza a imaginar. A veces quiero hacer como contratar corferias en Bogotá y en un solo sitio poder mostrar todos los casos. No nos imaginamos lo que pasa en este país. Y yo siempre creo que el último caso es peor que el anterior, pero cuando uno sabe que hay unas alimañas, porque difícilmente le puede decir un ser humano a un individuo, esos que cogen a una criatura con síndrome de Down, 8 tipos, en compañía, yo no sé ni siquiera cómo denominarla, porque es que decir mujer es una condición muy, muy especial en compañía de una mujer para abusar, violar a una niña. O sea, ¿qué hacemos con ellos? Pobrecitos, están enfermitos, pobrecitos, los rehabilitamos. A esa criatura, ¿quién le va a reparar? Lo de los asaltantes sexuales, o sea, inclusive acá entiendo que hay un menor de edad, en esos asaltantes que creo que montaron un cambuche y esperaron 2 criaturitas. Vuelvo y les digo, aquí el tema no son los verdugos de los niños como algunos insisten, aquí el tema es la protección de vida y el daño irreparable que se le causa a los niños. Muy pronto, a través de Vanguardia y otros medios de comunicación santanderianos, estamos documentando un caso. No les voy a dar más detalles. Lo único que les voy a decir es que la víctima se suicidó hace menos de un mes. Una niña menor de edad, producto de un episodio de violencia sexual. Lo estamos documentando porque es una historia macabra que compromete a su papá, que además era un servidor público. Las mujeres de Santander estamos... qué pena. Livia, ay, tan divina. Gilma, las mujeres de Santander estamos orgullosas de tenerte como nuestra representante en este país. Las bumanguesas te queremos mucho, pues yo adoro a las bumanguesas, gracias, Dios los bendiga. Ayer cuando llegué, están aquí conmocionados, pero está pasando algo raro. Algo raro, entiendo que un diario regional en alguna parte del país tituló "Se cae el referendo y se dispara la violencia contra los niños". Estos últimos días han sido una pesadilla en Colombia. Esto olvídese. Entonces ayer llego yo acá, entonces están afectados por todo esto de San Vicente de Chucurí, de los asaltantes, que mire que tenemos el deshonroso primer lugar de violencia contra los niños, y no, de pronto tienen ese honroso de ser los que más denuncian. Dios los bendiga, gracias, y seguramente vamos a necesitar más firmas, entonces vamos a pedírselas, gracias. Livia, ¿qué nos aconsejas a los colombianos que hagamos para que se pueda apoyar la ley? ¿Cómo podemos hacer esto realidad?
Ay, Ángel de los niños, ¿qué tal? No, no hay que decir eso porque eso sí que pone bravo a algunos congresistas. Hay unos que están muy bravos que porque, ¿por qué me dicen que por qué yo digo que soy la senadora de los niños? Pues porque soy, y así les moleste. Y ya, nosotros acudimos a una figura que está en la ley, y es que cuando se cae la ley en el Congreso, podemos convocar directamente a los colombianos, muy pronto y a través de Vanguardia. Ese ha sido un diario muy interesante porque aquí me han dado más de un editorial fuerte contra el referendo, pero han mostrado todo, pero han tenido la generosidad no solamente de denunciar la violencia contra los niños, sino acompañar el referendo. Yo he escrito columnas, me han permitido escribir una que otra y la he publicado. A través de los diarios de Vanguardia, todos sus diarios regionales van a saber cuando salgamos a conseguir más firmas. Eso se los vamos a avisar cuando el registrador nacional nos conteste el oficio que le radicamos el mismo día que se hundió en la Cámara de Representantes del referendo. Dice Jesse, ¿sí? Te apoyo por Dios, no estoy de acuerdo con las personas que abusan sexualmente, no solo cadena perpetua, sino también pena de muerte. A ver, eso es lo que, o sea, es tan doloroso, tan indignante, tan repudiable, pero además no son solo los violadores. Miren ustedes que hace menos de un mes en Bogotá enterramos a Michael Yesid. Michael Yesid era un bebecito de 1 año de edad. Sus papás, papá y mamá, lo estrellaron contra el mundo hasta que lo mataron. Eso genera tanto dolor que de verdad piensa uno cosas muy fuertes. Estamos en un Estado social, democrático, de derecho. Bueno, imagínense ustedes si solamente con prisión perpetua algunos opositores salen a decir que esta es una propuesta inhumana, que los verdugos de los niños tienen derechos, que pobrecitos están enfermos. Si así nomás estamos hablando de prisión perpetua, imaginémonos por un segundo que fuera la pena de muerte. En muchos países del mundo efectivamente existe pena de muerte para delitos atroces contra los niños. Gracias. Historia de Santander es el caso de Joana Macías. Es asesina de niños. ¿Y tú tienes una posición frente ella? Muy grave. Joana Macías es esa asesina. Joana Macías, la mamá de Juan Sebastián, el bebecito que fue tirado vivo en una bolsa allí a las afueras de Florida Blanca, en el cañón ese hermoso cañón del Chicamocha. Esta mujer, yo no logro entender. Ahí ni siquiera ya es ella, sino son las instituciones. ¿Dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Dónde está el Sistema Nacional Penitenciario? ¿Dónde está esa política criminal que muchos se desgarran las vestiduras diciendo que con la prisión perpetua vamos a romper la política criminal? Pues yo les informo, queridos foristas, que esta mujer quedó embarazada en la cárcel. Tuvo otro bebé, o sea, ¿cómo es posible que una mujer que cometió semejante crimen con esa frialdad se le permita quedar nuevamente embarazada y tener un niño? Yo vi a una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de esta región diciendo, claro, un periodista le preguntó, oiga, ¿y no es como peligroso que alguien que mató un bebé tenga otro? No, ella ya más o menos, ella ya entendió, o fue que ya la resocializaron en tan pocos meses. Por Dios santísimo, yo sí quiero preguntarle a los santanderianos, a los medios de comunicación y a las autoridades de este departamento, ¿quién va a responder por la integridad y la vida de ese nuevo niño? A mí me da pánico pensar que esta mujer pueda tener un bebé en sus manos. Es que metió a un bebé vivo en una bolsa. Tan rápido rehabilitan aquí enfermitos, ella estaba muy enfermita. Ya, aquí vamos a ver cómo nos movilizamos para ver ese nuevo bebé, cómo lo vamos a proteger. Pero su propuesta es quitarle el derecho de, digamos… Por Dios, por favor, o sea, si una mujer es asesina de su propio hijo, a ver,
vámonos por el lado de los enfermitos, que últimamente como han salido tantos pobrecitos, enfermitos, hay que rehabilitarlos, pues si es una loca enferma, ¿cómo diablos puede tener otro hijo? O sea, es que aquí no tuvo un animalito, es un ser humano, por amor de Dios. Aquí hay que vigilar la vida y la integridad de esa otra criatura. Yo me pregunto cuando esta otra criatura que nació crezca y se entere que su mamá asesinó a su hermanito. ¿Hay derecho? Por Dios santísimo, los niños, cuando se trae un niño al mundo, aquí nos está trayendo perritos. 250.000 niños nacen en este país producto de embarazos no deseados. 1 de cada 5 niños crece sin saber quién es el papá. Un poco de tipos traen hijos al mundo para no responder, un poco de mujeres tienen niños de tipos distintos, los someten a todo tipo de riesgos, por favor. Justamente para evitarnos todo esto que estamos sufriendo con el tema de la prisión perpetua, es que tenemos que tomar decisiones de sociedad. Y para eso es la prisión perpetua, no solamente para encerrar esos zampones, para hacer una cirugía mayor de sociedad. Irma, te pregunta Silvana Ardila, vamos allá. Sí. En el caso de la niña con síndrome de Down, al parecer hay otras personas implicadas, al parecer menores de edad. En ese caso, ¿cómo sería el castigo para estos menores de edad? Bueno, ahí me meten en otro tema que podemos es hacerlo en otra oportunidad. Hace poquito, en el Congreso, en la reforma del Código Ciudadano, yo había presentado una ley incrementando las penas para los menores de edad que cometen delitos, porque delitos graves, homicidio, violencia sexual, lesiones personales, extorsión. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos un sistema donde por ser menor de edad, ellos no son llevados a cárceles, ellos son llevados como a unos centros de rehabilitación. Listo. La pena no está referida para ellos de acuerdo a la gravedad del delito, sino de acuerdo a la edad. 8 días antes del caso de Luis Santiago en Chía, ¿se acuerdan? Este chiquito que conmocionó a Colombia, en un municipio en Antioquia, San Pedro de los Milagros, Karen Manuela, una chiquita de 2 años, estaba en un hotel, esa es una zona de recolección de café, sus papás estaban recogiendo café, estaban como en fiestas en ese sitio, la niña estaba durmiendo en un hotel con su hermanito, entró un individuo, sacó a la niña del hotel, Karen Manuela, 2 años de edad, la violó, la apuñaló y la dejó viva colgada en unos alambres de púas. Edad del agresor, 15 años. Condena, 3 años hasta que cumpla 18, sale este año. Yo me pregunto, si en 3 años, claro que ese joven tiene, así como los adultos no les queremos dar ninguna oportunidad, a los adolescentes la queremos dar, pero tienen que responder por sus actos. Tienen que responder, estamos entregándole al AMPA en bandeja de plata a nuestros adolescentes. Y ahí salieron, curiosamente, los mismos que se opusieron al referendo de prisión perpetua salieron a decir frases como esta: no es que defiende a los niños, ahora los quiere castigar. Yo creo que un adolescente entre 14 y 18 años tiene plena claridad de que está bien y que está mal. Tiene que responder por sus actos. Tienen derecho a un proceso de reeducación, pero lo que no puede reinar es la impunidad. ¿Qué le va a pasar a ellos? Ahorita aumentamos las penas, dudo mucho que duren más de 3 o 4 años en la cárcel. La pregunta es, ¿en ese tiempo los vamos a reeducar o van a salir a repetir esas mismas conductas? ¿Tienes varias preguntas ahí? Varias. ¿Cómo pedir respetar los derechos de ellos? Y uno de esos abusadores sexuales, esas personas salen libres a hacerle el mismo a otras personas. No importa, ya no importa, claro que siempre hay un riesgo. Por ejemplo, el agresor sexual, que últimamente a mucha gente le dio por decirles, pobrecitos, están enfermitos, lo que es que, ¿verdad? Están tan enfermitos que va, ellos son funcionales. O sea, hay 2 tipos de agresores sexuales. Ojo, una cosa es el asaltante, el garabito, ¿sí?, que está ahí al acecho, que eso es la excepción. La inmensa mayoría de agresores sexuales son familiares y conocidos de los niños, son perfectamente funcionales. Esos zampones se disfrazan de papás, se disfrazan de profesores, se disfrazan de policías, se disfrazan de sacerdotes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ellos son completamente funcionales y normalitos.
Claro que repiten esas conductas. Independiente, supongamos que no las repiten. El daño que ya causaron, ese sí es irreparable e irreversible. Aquí no debemos pensar tanto en los verdugos de los niños. Aquí tenemos que pensar es en los niños y en las víctimas. ¿Qué derecho tenemos nosotros para considerar que un solo episodio, ese no es suficientemente grave? Hay que darle otra oportunidad. A esa criatura no se la dieron. La vida, ese individuo, no se la dio. Reitero, muy pronto, en esta región de Colombia, vamos a documentar muy ampliamente una niña bumanguesa se suicidó en esta ciudad hace menos de un mes y se suicidó porque fue víctima de un episodio de violencia sexual. Vamos, claro, su agresor está preso y va a salir, está preso y va a salir, ya pagó, la llevó a la muerte, por Dios santísimo, no importa si no sale a hacer nada más, ya hizo un daño irreparable. Te pregunta Juanca, ay, fue mi chica, perdón. La gran mayoría de los casos de abuso contra menores se presentan, como tú dices, por parte de personas cercanas. ¿Cómo se podría explicar esto? Y Juanca, yo creo que somos una sociedad, este es un país francamente esquizofrénico, les ofrezco disculpas. Aquí no coincide lo que se piensa con lo que se dice y con lo que se hace. Yo no he escuchado a la primera persona que me eche un discurso malo de los niños. Todo el mundo se explaya, que los niños, que son muy importantes, que no sé qué, pero no coincide las decisiones de sociedad con lo que hacemos. Lo de los niños es una cosa muy paradójica, porque todo el mundo tiene un discurso bonito, pero no hay respeto hacia ellos. Pero además respeto generalizado. Me explico. Papá y mamá, a ver cuántos de nosotros hemos vivido esa situación. Papá y mamá se agarran delante del niño, y un niño opina. Entonces dice, no, yo creo, y de pronto se voltea el papá y la mamá, quédese callado, respete que esto es de grande. Entonces, ¿para qué hablan delante de los niños? Respeto, coherencia, no tome trago, ven borracho al papá cada tercer día. No fume, yo fumo. Yo como le digo a mis hijas que no fumen, y yo les decía que no fumaran. Tenemos que empezar a ser muy coherentes los adultos. Nosotros hemos sido unos adultos incapaces. A mí me da una pena, mire, yo les quiero decir, Juanca y todos los foristas, yo veo a los niños y a mí me da vergüenza, me da pena mirarlos a la cara desde lo cotidiano. Aquí toleramos la violencia contra los niños, por ejemplo, la explotación laboral, que algunos le dicen trabajo infantil. Eso es un delito. No, es que pobrecitos, que son muy pobres, ¿de verdad? Entonces hay que poner al niño a mantener un poco de adultos porque son muy pobres, y eso es socialmente tolerado. Hay mucha permisividad, Juanca. Las familias se quedan calladas, ojo, hay núcleos familiares que saben que el niño o la niña está siendo violado, mamás, y se quedan calladas. Hay un asunto estructural muy complicado. Audrey Lagado te pregunta, ¿qué hacer con las madres que toleran los abusos por parte de sus padres? Mételas a la cárcel. Yo creo que es tan grave el que comete la agresión como el que, conociendo que se está cometiendo y no hacen, ay, la mamá. Y hay gente que excusa a esas mamás, también con el tema, porque es que en este país hay un deporte nacional, echarle la culpa a la pobreza de todo. Es que violan porque son pobres. No, perdóneme, la inmensa mayoría de gente pobre en este país no viola ni mata niños, todo lo contrario. Pero supongamos que hay mucha pobreza, ¿eso es excusa para que los maten, los violen, los maltraten, los exploten? Por favor, escuchémonos lo que hacemos como sociedad en ese sentido. Esas mujeres no tienen perdón de Dios. Yo soy madre y soy abuela, y después de que uno parea un hijo, no me imagino qué les corre por las venas. Hay gente que dice, ay, pobrecitas, es que se asustan porque que se quedan solitas. Las vamos a meter a la cárcel. De hecho, ya deberían meterlas a la cárcel, sin ninguna consideración. China, ¿qué hacer para prevenir estos casos de violación? Estoy de acuerdo con la cadena perpetua. La cirugía de sociedad, ¿Chacones? Sí.
La cirugía que tenemos que hacer como sociedad es muy grande, empezando porque todos los niños, el tema de salud sexual y reproductiva, 250.000 niños nacen en Colombia producto de embarazos no deseados. Ese tema lo vamos a tener que abordar, el tema de la reproducción, el tema de la responsabilidad materna y paterna. El asunto es muy grande, o sea, esto no termina con la prisión perpetua. La prisión perpetua es un medio, no es un fin. Claro que vamos a encerrar esos zampones, entre otras los notifico porque yo creo que, comentaba aquí con el equipo, con los periodistas de Vanguardia, que el día que hundieron el referendo yo por la noche pensaba, ¿qué estarán pensando los violadores y asesinos de niños hoy? Deben estar felices. Bueno, no solamente hundieron, sino además tienen defensores. Pues les informo, eso les va a durar poquito, eso no se va a quedar así. Tarde o temprano quien se meta con un niño tiene que pagarla, pero ¿por qué? Porque es que le está causando un daño a las entrañas de la sociedad. El niño es un capital social de una sociedad que sea éticamente correcta, sostenible, viable. Los niños son su más importante capital social. Este no es un discurso de una señora histérica o una señora que le gusten los niños, es de lejos el más importante desafío que tiene esta sociedad. Ayer estoy en campaña, por supuesto, con mi Partido Verde, y yo le decía a unos candidatos, mire, el tema de los niños no es un tema de señoras, ni de primeras damas. Yo no entiendo por qué las primeras damas, ¿no?, deciden que los niños son para ellas. No, los niños son un asunto de Estado, un asunto público. Tenemos que cambiar como sociedad y eso es lo que vamos a hacer a través del referendo. Pedro, ¿qué opina del trabajo y el estar familiar? Vamos a revisarlo, Pedro. Yo creo que hay gente maravillosa haciendo un trabajo maravilloso, pero esa entidad requiere una revisión. El sistema de protección es desastroso. Pronto vamos a tener un debatico, eso lo conoce la doctora Elvira Forero. No puede ser que niños que pasen por el sistema de protección, o sea, todas las alertas institucionales y terminan muertos. Eso, algo está fallando. Ahí vamos a revisar muchas cosas de esa entidad. Gilma, va a pasar con el futuro con el monstruo de Garavito. ¿Es verdad que está pronto de salir? Sí, señora, es verdad, es verdad. Miren, Forista de Libia. ¿En qué país del mundo un individuo que coge a 170 niños, los secuestra, los tortura, los viola y los mata, le dan 40 años de prisión? Pero daba igual. Ese es el sistema criminal que están defendiendo tanto algunos, que dicen que la prisión perpetua rompe con el sistema criminal. Pues ese es el sistema criminal que juzgó a Garavito. Daba igual que hubiera sido un solo niño que 170, porque en este país no se puede condenar a una persona 2 veces por el mismo delito, entonces daba la misma. Para la época de los hechos la máxima pena era 40 años, pero como tuvo la generosidad de contar dónde había enterrado niños, entonces le rebajaron y le quedó en 23. Como él cometió los crímenes antes del nuevo sistema penal, él tiene derecho a rebaja de penas por estudio, ha acumulado 3 años de estudio, lleva 12, es decir, lleva 15 años, le quedó en 23, con la rebaja, entonces ¿cuánto le falta? 23 menos 15, 7 años. Y cuando una persona cumple las 3/5 partes de la pena, tiene derecho a quedar en libertad. Así de sencilla es la cuenta. ¿Qué logramos hacer con los medios de comunicación? Miren, los medios de comunicación, yo sueño, y se lo digo aquí a los periodistas que están acá, cuando pase todo esto del referendo, vamos a tener que evaluar cuál fue el rol de los medios de comunicación en esta causa de sociedad, porque fue un rol muy importante, de no solamente informar, sino de vanguardia, no nos parece, el otro sí nos parece, etcétera, dando la libertad. ¿Iban qué? Se me fue la paloma. ¿Cuál fue la pregunta? Caso Garavito. ¿Qué logramos medios de comunicación? En Ecuador resulta que este individuo, cuando estaba en el sur del país, pasó al Ecuador y mató a 2 niños ecuatorianos. Entonces logramos con los medios de comunicación ecuatorianos alborotar el avispero, y hace como un mes Ecuador pidió en extradición a Garavito. Por lo menos eso, el día que salga a Colombia inmediatamente debe ser empacado en un avión, enviado al Ecuador para que pague lo que hizo en el Ecuador. ¿Tienes otro ahí?
Nuestra sociedad cada día está más evolucionada, por tanto las leyes deben estar acorde con estos cambios. ¿No cree que debemos aplicar las leyes que los juzgue como adultos? Seguramente me está hablando de los menores. No, no, yo creo que hay que ser muy claros. Los niños y los adolescentes tienen derechos, pero también tienen deberes. Este es un país que habla mucho de derechos, pero casi nunca utiliza la palabra deber. No, yo creo que un menor debe pagar, pero a diferencia de un adulto, ahí sí la sociedad, cada vez que un adolescente comete un delito, es el peor fracaso de nosotros como sociedad. Hay la muestra de la incapacidad de este país, pero deben tener una oportunidad, los adultos no. Se debe aplicar casos extremos como estamos en un retroceso, ya vamos a volver no. Pero se debe aplicar casos extremos como la ligadura de trompas para madres de niños abusados. Yo creo que, yo no sé, no porque sean niños abusados, yo creo que el tema no es solamente para niños abusados, aquí hay que hablar del tema de salud reproductiva. Aquí se debe hablar sin tapujos de eso, o sea, ¿cuántos niños podemos tener? ¿Cuántos podemos mantener? ¿Cuántos podemos querer? ¿Cuántos podemos respetar? Eso es muy importante, no tiene que ver la violencia con el tema de ligaduras y las opciones de planificación son de resorte completamente individual. Se pregunta aquí Audrey, ¿las cárceles en Colombia estarían adecuadas para tener internos con cadena perpetua? Pues va a tocar adecuarlas, Audrey. Si no las hay, seguramente va a tocar hacerlas. Lo que no le vamos a salir a decir a los niños y a la sociedad es qué pena, no hay cárceles, no están listas, entonces quedémonos como estamos. Vamos a tener seguramente, obviamente cuando prospere el referendo van a pasar muchas cosas en materia de política criminal, de política penal y política penitenciaria, por supuesto. Yo les puedo pedir un vasito con agua. Gracias. Juancho. No, la Maggi. Se debe enseñar a padres y maestros los cambios comportamentales que sufren. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. La Maya está diciendo, hay que preparar a los papás, a las familias, a los medios, a los profesores, a todo el mundo para saber las señales que mandan los niños cuando son muy pequeñitos, cuando están siendo violentados, por ejemplo, sexualmente. El problema es que la inmensa mayoría de violencia es dentro de su casa, donde deberían protegerlos y quererlos. Pero hay señales muy claras, por ejemplo, niños que son supremamente activos, vivos y de pronto les da por ajuiciarse. Y entonces los papás se ponen felices porque ve cómo ha cambiado. Ahí no necesariamente quiere decir que le estaban violando, no, pero hay que parar alerta. O niño muy tímido que de pronto se vuelve súper agresivo, control de esfínteres, tocamientos con otros niños. Ese es un tema, Dios mío, esa es la parte de esto que es absolutamente desgarradora. La gente no se alcanza a imaginar los efectos que para estas criaturas tiene, por ejemplo, la violencia sexual. ¿Qué opina de la iglesia que habla de ciertos casos y en este se hace la vista gorda? Yo soy católica, respeto a mi iglesia católica, creo que la inmensa mayoría de sacerdotes son unos hombres de bien que se entregan a la labor espiritual. Hay unos zampones que se disfrazan de sacerdotes y violan niños, se van para la cárcel. Punto, punto. Aquí no hay excepción. Rico, pobre, paraco, guerrillo, sacerdote, profesor, el que sea, se mete, político, se mete con un niño y la paga. El problema, ay Dios mío, lo que pasa es que una mujer va a que la operen y no la operan de acuerdo. Hay que tener acceso a métodos modernos de planificación. Yo pronto voy a presentar, lo que pasa es que toca una pelea por día. Y tengo que salir de la del referendo y ya tengo listo un código de maternidad y paternidad responsables. El solo anuncio del código, cuando lo anuncié me gané un artículo en un periódico que decía Jai Gilma, o sea, la señora es una facha. Ahora la señora va a decir cuántos niños debemos tener. Pues se va a erradicar el código, va a ser muy grave no tener responsabilidad materna y paterna, y hay un capítulo de fecundidad para que efectivamente los colombianos y las colombianas tengamos acceso efectivo a métodos modernos de planificación familiar. Hay una pregunta dura de la Mayer, con detenimiento, la Mayer 318.
Ay, Dios mío. Es que a mí me pasó, tenía 12 años cuando me violaron y me dio miedo hablar, perdí un bebé y todo lo tuve que pasar sola, tanto que a los 14 traté de suicidarme varias veces y fue muy duro para mí. Mire, la Mayé, escúchame bien, bien lo que te voy a decir. Primero, Dios te bendiga, Dios te tiene para cosas grandes. Tú no puedes permitir que ese ampón que te hizo eso te gane el espíritu. Tú tienes que tener fe que todo va a mejorar. Denuncia ese ampón, dinos quién es, lo buscamos. Porque ustedes no tienen por qué sufrir solos y en silencio, tú no hiciste nada. Él fue el que te lo hizo. Quien haya sido, no importa, dínoslo. Él tiene que estar en la cárcel, él tiene que pagar, él tiene que sufrir el escarnio público. Y tú no te dejes tocar el alma de ese ampón. Esa sí no te la puede tocar, esa sí no te puede hacer nada. Y por favor, acude a ayuda profesional, tienen que dártela en el ICBF. Esa es parte de las carencias que tenemos, ¿no? Dios te bendiga siempre. Alexander, ¿dónde está? No lo encuentro. Alexander, doctora, algo no entiendo, ¿por qué tumbaron el proyecto de cadena perpetua en el gobierno? ¿Acaso esa gente no tiene hijos? Ay, Alexander, yo creo que es que hay mucho miedo a que el pueblo se manifieste, pero ahí seguimos, ahí seguimos. Cada uno a conciencia sabrá por qué no lo quiso apoyar, quién sabe qué cosas tienen en el alma y en el espíritu. Los padres le recargan la responsabilidad de la educación a los profesores, pero cuando los profesores tratan de educarlos, sí es cierto, ahí tiene que haber, Amelia, una coordinación entre todos los agentes educativos. No puede ser que los papás den toda la responsabilidad a los padres, pero a los profesores, pero no puede ser que los profesores crean que el asunto del maestro es solamente enseñar academia. Ahí falta, es que lo que tenemos que hacer como sociedad es demasiado con los niños. La deuda que tenemos con ellos es infinitamente grande y yo por eso estoy en esto. Y no existe una probabilidad que deje de estar. Paula te pregunta, las redes sociales, si crees que esos espacios facilitan a los violadores acercarse a las víctimas. Sí, sí, y ahí estamos trabajando con el Ministerio de Comunicaciones, ojo padres de familia, es muy peligroso lo que pasa en las redes. Muy pronto les vamos a dar una noticia, a ver si nos ayudan en Vanguardia, porque nos va a tocar traer unos violadorcitos de redes, pornógrafos, colombo españoles, los estamos buscando con la Interpol, queremos extraditarlos, entonces necesitamos toda la fuerza para traer. Eso es peligrosísimo, ojo abierto, padres, esos café internet hay que regularlos y reglamentarlos. Entra un niño ahí, uno no sabe que entra, los padres, ojo con eso, porque sí hay violencia y los terminan, mire, es que estos tipos, esta gente es la peor ralea y la peor calaña que estamos enfrentando. Yo no creo que exista un peor ampón que el que se meta con un niño. Entonces hay que estar preparados para todo. David, ¿considera que los colombianos manejamos una doble moral? A veces sí, David, yo creo que hay unos discursos tan raros, o sea, sí los niños, tan bonitos los niños, qué divinos los niños, pero no. Ojo porque, mire, yo vi yo no puedo creerlo, en un documento de unos abogados asesores del gobierno diciendo que no necesariamente los delitos contra los niños se debían castigar penalmente y agravado. Yo no logro entender. Y entonces, ¿qué dice el artículo 44 de la Constitución? La prevalencia de los derechos de los niños, que es un chistecito. Yo los voy a tener que dejar. Yo los bendiga, gracias por las preguntas, gracias por estar interesados en el tema de los niños. ¿Qué se nos hizo mi amiga? Maye, ¿cómo era que se llamaba? Maye, ojo, tranquila, aquí estamos, Dios proteja y bendiga a todos los niños y las niñas de Bucaramanga, de Santander. ¿Algún teléfono de Maye Coeda o algún correo o algún Yo tengo una persona que además, yo hago política, eso es legítimo, tengo un candidato al Consejo de Bucaramanga, Sergio Prada,
relacionado con el tema de la salud. Por favor, contáctense con él y estoy segura, es un hombre que además está relacionado con el sistema de salud, a ver si podemos ubicar en la nueva ley de salud. Ojo, menos mal que me acordé. Nueva ley de salud, hay un capítulo que yo dejé, exclusivo y preferencial para la salud de los niños, Maye. Y hay un artículo donde el sistema de salud debe garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños que han sido víctimas de vulneración emocional, física, lo que sea, porque no ven que aquí hay unos que piden tratamiento para los violadorcitos, pero para los niños no. Entonces ahí quedó, yo les ruego se contacten con él y por supuesto voten por Sergio Prada para el Consejo de Bucaramanga. Gracias. No, Pretenda que no. ¿qué tal esta niña? La traemos acá y ahora no me van a dejar ni un chancecito que hable de salud.